Del diario La Nación, José del Río, que no dejó de trabajar durante todo el fin de semana. José, buen día Nación para vos, ¿cómo estás? Buen día, Luis. Sí, muchísima información para hoy que tiene que ver con esto que planteaba, ¿no? Digo, no es casual una economía que no tiene precios hoy, una economía que tuvo récord de ventas y de consumo de bienes suntuarios durante el fin de semana. Eso tiene que ver con que la gente aceleraba la compra previendo lo que iba a pasar hoy. Y un dato que sin riesgo de ser agoreros, pero que es real, hoy, para que se den una idea, es un día que debería ser mucho más tranquilo. ¿Y por qué me refiero mucho más tranquilo? Porque con el feriado en Estados Unidos, esta presión que estamos viendo en las páginas de internet locales del dólar a 2.80, cuando el viernes cerraba a 2.40, 2.39, esta presión es mucho mayor mañana, cuando el verdadero mundo, que es el mundo internacional, empiece a presionar sobre bonos argentinos que pegan sobre la cotización del dólar. Es un dato, el 2.80, es un dato el dólar Bitcoin, que es un mercado muy chiquitito en términos de cantidad, pero muy claro en términos de expectativas, que es lo que estaban planteando recién. Ahora, José, déjame que primero haga una cuestión personal, digamos. Te reconozco un nivel de razonabilidad. Recuerdo hace una semana, cuando todavía esto no pasaba, que vos decías, el gobierno tiene la chance, el gobierno puede recurrir a algunas herramientas. Evidentemente el gobierno ha hecho todo mal. Desde el tuit intempestivo de Guzmán, la cosa groggy, la reacción groggy del presidente de la Nación sin poder nombrar, y ahora la llegada de Batakis, que coincido con el diagnóstico de Guadalupe, es la intervención definitiva de Cristina Fernández de Kirchner. Con este contexto y con la mayor razonabilidad posible, ¿quién gobierna la Argentina hoy? Bueno, ahí tenés el problema, y ayer los chats de la Cámpora y algunos de esos chats hablaban de batacazo, ¿viste? Se está viviendo esto como un partido de fútbol y detrás están los 44 millones de argentinos. No es un partido de fútbol el que se está atravesando en la economía, no es algo bueno el tema de ayer con una voz en el teléfono y este presidente de la Nación que no le quiere hablar a la vicepresidenta en un contexto de incertidumbre total para la economía, con una inflación que de base estaba en el 75% anual y que con un cambio como el que se está produciendo hoy por hoy, claramente el factor expectativas se acelera, Luis, con lo cual, te digo, se espera para las 5 de la tarde la asunción de Silvina Batakis. Si querés te cuento un poco por favor, de ella. Por favor, bueno, sí, contame. Yo le preguntaba hoy a Sibla tempranito y él muy hábilmente la definió como es una peronista bonaerense, con lo que ese marco genérico determina. Contame de Batakis. Bueno, a ver, Batakis en términos ideológicos tiene mucha afinidad con el kirchnerismo más extremo en cuanto a ideología, pero en cuanto a tono es muy distinta a un Kicillof. Digo, es una persona muy agradable en el trato, de muy buenos modales, pero de forma es eso, y de fondo son las fotos que estaba mostrando recién con Milagro Sala, quien cree ella que es una presa política, está a favor de las retenciones, un dato que no pasa inadvertido para el mundo del campo, porque puede haber novedades si vamos a su historia reciente respecto de esto, está a favor del desdoblamiento cambiario, que eso tiene que ver con tener distintos tipos de cambio, está a favor de la intervención de un Estado muy fuerte, con lo cual ahí juega Axel Kicillof con lo del salario universal para todos, que es algo que la economía argentina no resiste. Digo, es de La Plata, como lo era Martín Guzmán, es de La Plata donde Cristina Fernández de Kirchner también juega, es hincha fanática de Boca, te digo, para darte tiene una platea hace mucho tiempo, paga hecho, una platea. Sí. A mí me dicen que sueña con ser presidenta de Boca. Sí, es real, es real. Bueno, y estuvo peleada, recordemos, con Kicillof, porque ese es un dato que de la historia reciente la gente se olvida. Ahora está, que es parte de ese equipo, está, digamos, recién lo comentaban ustedes, que forma parte de un ministerio, formaba parte de un ministerio, pero tuvo una época en la cual Scioli estaba vacío de poder por parte de Cristina Fernández de Kirchner, era la época que no le daban la plata para pagar los sueldos, es historia en la Argentina, pero en esa época Batakis era la que tenía que poner la cara ante los gremios para decirle que no había plata para pagar los sueldos. Claro. Ese es el contexto de hoy, alguien que forma parte de este riñón supuestamente Kirchner. Pero mira esto que aporta Sibla, que es interesante. ¿Se acuerdan de Ricardo Feletti, Capitán Frío? Roberto Feletti. Dale, yo con los nombres, gracias. Roberto Feletti, el Capitán
tan frío que había, que iba a congelar y que no pasó nada, y que es más, aumentaron más que sin él. Acaba de tuitear Roberto Feletti. Tuiteó y es uno de... Fíjate quiénes celebran la designación de Batakis, Claro. y vas a ver para dónde van a ir. Éramos pocos y aparece. Por eso te digo, hay que empezar, tiene mucha razón lo que dice José, hay que empezar a ver también quién la apoya, Sí, ¿no? tuiteó Roberto Feletti, no sé si ahí producción lo tiene listo para ir compartiéndolo, pero la felicito obviamente, compañera Batakis. Es un orgullo contar, ahí está, mirá, es un orgullo contar con una ministra con tu conocimiento, tu capacidad de trabajo y tu trayectoria. No tengo dudas de que harás una gran gestión priorizando el bienestar de las argentinas y los argentinos. Claro. Y fíjate la foto que comparte, está Batakis primera, después Feletti, Débora Giorgi y Axel Kicillof. Claro. Ese es el equipo, digamos, de lo que está Bueno, asumiendo en este momento que el ministerio. ellos quedaron haciendo la resistencia durante el gobierno de Macri en La Matanza, ¿no? Florencio claro. Varela, Batakis, el resto en La Matanza, digamos, son como parte de la resistencia acá durante la gestión de Macri. José, te quería hacer una pregunta. Mis fuentes me dicen que Batakis, el nombre de Batakis surgió el sábado, se deslizó, se puso sobre la mesa el domingo al mediodía y recién terminaron de definir a las 8 de la noche su designación, pasadas las 8 de la noche, porque lo cierto es que todos los anteriores habían dicho que no, digamos, era la última en la lista. Es así, inclusive no tenían el teléfono, no tenían el celular. Yo me río porque digo, son cosas que Es solo en cualquier Argentina cosa. pasan. Parece una comedia italiana, ¿no? Sí. No estaba. Che, no ¿quién estaba tiene el celular. teléfono de Batakis? No, es el viejo, no tiene, fíjate el iconito que no tiene más la foto. Me imagino esta conversación, sí. te lo juro. Sí. No, por suerte lo tenía Daniel Scioli. Daniel Scioli tenía el teléfono y se los pasó y ahí pudieron convocarla. Pero es cierto, fue una jornada de trascendidos donde uno terminaba descreyendo, ¿no? Y hablábamos con Luis, de hecho, ayer a la tarde, terminamos descreyendo los propios que nos desmentían porque eran pero tan fuertes las versiones que cuando vos consultabas, digo, una de las personas que sonó muy fuerte todo el día fue Marco Labaña, ¿no? Y Marco Labaña, pobre, parecía, esto te hablo de lo personal, parecía que uno no le creía porque le mandé a la mañana, al mediodía, a la tarde, y siempre respondía lo mismo él, 100% abocado al INDEC, pero era tan fuerte la versión que él iba a asumir, que inclusive algunos amigos de él, entre comillas, de la oposición, porque es un tipo muy querido, ¿se acuerdan la época en la cual Luciano Laspina, Marco Labaña y Axel Kicillof eran parte de la Cámara del Congreso? Los propios de la oposición decían, uy, ojalá que no sea él porque es un gran tipo y en realidad el agua no está preparada para que pueda tomar decisiones y demás, y él lo desmentía. El único que no respondía y que por eso todas las fichas lo enfocaban era Álvarez Agis, el titular de la agencia P4Q, y los que decían que no iba a ser él eran los dirigentes de la Cámpora. Y finalmente Batakis realmente fue un batacazo en términos de sorpresa y fuera de la lista. Bueno, mirá Daniel Scioli cómo cuenta la búsqueda de Silvina Batakis. Entonces le digo, bueno, haceme el favor, comunicate, bueno, dígale que 10 minutos me va a poder comunicar cuando estacione el auto. Pero usted no le anticipó, usted le dijo comunicate. Comunicate, Silvina, por favor, que están tratando de ubicarte. Esto fue exactamente a las 7 de la tarde. Muy bien. Exactamente antes de las 7 de la tarde, donde ya a partir de una conversación que había tenido con Miguel Pese y Santi Cafiero por instrucción del presidente, a partir de ahí ya pudieron conversar y tengo entendido que después charló obviamente con el presidente. Ocurren montones de películas, José, para pensar lo que está pasando, pero en realidad parece más cinematográfico que el ejercicio del poder de un país en crisis, que es lo que estamos, ¿no? Ahí, se me cortó tu audio. No tengo audio de José. A ver. Imagínate, ahí está. Decime, perdón. Bien? No, te decía, imagínate lo que viene, Luis. Vos tenés, por un lado, el Fondo Monetario Internacional. Silvina Batakis tiene todo esto que veíamos de la liturgia peronista, tiene todo esto de quienes la rodean, pero es una ministra claramente de cabotaje. Y vos lo que necesitas hoy es una ministra de vuelo internacional. ¿Por qué? Porque el país necesita el acuerdo con el Fondo Monetario y renegociar con el fondo. Ella a nivel internacional es completamente desconocida. El país estaba iniciando una misión para acordar con el Club de París el día de hoy. Iba a volar Martín Guzmán. Claro. Ella no tiene relaciones internacionales. Los banqueros miran de reojo y dicen, pero ¿la anunciaron cuándo? ¿Qué fue lo que pasó?
la opinión pública dice no hay precio de nada, entonces vayamos a consumir. Y el dólar, que es ese termómetro que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner siempre supieron, inclusive Macri, cada vez que estaba en la pantalla el dólar, todo gobierno sabe que no es una buena noticia, lo convirtieron en el título principal de todos los portales. Guadalupe quiere hacerte una pregunta, pero prevengo a Nacho Damonte para ver si en la City me puede contar si hay alguna novedad. Sí, Guadalupe. No, justamente lo que está mencionando José, que es muy relevante, porque lo que decían, incluso analizando a los otros candidatos, como mencionabas, la posibilidad de Marco Lavagna, la posibilidad de Cecilia Todesca, que se barajó también en un momento, decían, bueno, se necesita alguien con más roce internacional, alguien con relaciones con el Fondo Monetario, alguien que traiga tranquilidad a los mercados. Y Batakis es exactamente lo opuesto. Claro. Totalmente. Y Martín Redrado, que ayer salió a la cancha a decir que él no iba a hacer finalmente porque necesitaba todas unas garantías que eran por poco del pacto de la Moncloa para que él asuma, todo eso no iba a ocurrir y en definitiva, si vos querés solucionar los problemas de fondo, necesitas poder y Silvina Batakis en este caso tiene una parte del poder, pero el resto, que es lo que necesitas para acelerar el control de la inflación y no mandando intendentes, sino bajando la inflación real, no lo tiene. Claro. La pregunta ahí es si era solamente el nombre del ministro de Economía o si todo el cambio político le daba algún sustento o eso igualmente el poder seguía estando en otro lugar. Bueno, a juzgar por lo que pasó ayer, el poder sigue en otro lugar y a juzgar por lo que pasa hoy, ¿no? Donde se conocen por poco con el presidente en esta reunión que se gestó a la mañana y que va a tener su correlato en el anuncio a las 5 de la tarde, donde asume ella formalmente. Lo que va a ocurrir de ahora en más con Silvina Batakis es, se mantiene Miguel Pese al titular del Banco Central y el titular del Banco Central en esto es un factor clave para ver si cambia o no la política. Claro. Todo parece que ratifican y aceleran. Déjame preguntarle a Nacho Damonte a ver qué pasa en la City. Nacho, ¿hay alguna novedad allí? Sí, Luis, todos remarcando precios. Recién ingresé a una casa de artículos importados y eléctricos, monopatines, bicicletas, etcétera. Y entré a preguntarle a cuánto estaban comprando el dólar, o sea, cuánto lo estaban recibiendo para hacer una compra, y lo estaban haciendo a 270 pesos. Y yo te cuento ya ahora, Luis, en 20 minutos la cotización del paralelo en Arbolitos aumentó prácticamente 60 pesos en 20 minutos. Ahora hay algunos que están pidiendo entre 3.10 y 3.20. No. Arbolitos. Entonces a este hombre, dueño de esta cadena de artículos importados, le comento, los Arbolitos ya están pidiendo arriba de 300. Me dice, ¿ya remarcaron? Le digo, sí. Y salieron a remarcar sus artículos también. Así que va a ser un día cargado con ese tipo de cambios, porque incluso hay algunas vidrieras que no han modificado a cuánto toman el dólar. Hay una vidriera incluso que tengo aquí a mi derecha que lo tiene a 3.30 y seguramente están esperando una determinación de parte del dólar paralelo y qué es lo que va a suceder en los próximos minutos, porque te digo, Luis, nosotros arrancamos a caminar en la avenida Corrientes, al primer arbolito que le preguntamos, 245. Llegamos aquí a esta casa de cambio, pasaron 20 minutos y ya lo tienen a partir de los 300 pesos, 310. Así que y fíjate, no creo que vaya a haber una cotización estable durante todo el día. Y fíjate, Nacho, fíjate, Luis, lo que está pasando con el dólar bolsa, que ese sí es un dólar legal, oficial, que tiene que ver con el compra y venta de bonos, ya está en 266. Claro. 266 pesos del dólar bolsa, que eso es valor de cómo están los bonos. Los bonos que vos comprás en pesos y después lo vendés en dólares y te quedás con el margen del valor de los bonos. Se están derrumbando los bonos, no es solamente el dólar disparándose, sino los bonos se siguen derrumbando. Es un día negro para los mercados, estando cerrado la bolsa en Estados Unidos por el feriado de ahí. Claro, José, recién Gustavo Carabajal preguntaba con toda razonabilidad acá adentro, digamos, empezás a retraerte y no pones precio, no entregás, como el caso de las empresas lácteas. Digamos, ¿está en riesgo la cadena de pagos, José? Mira, a ver, en principio para dar cierta tranquilidad, cuando hay un cambio de gabinete y cuando vos vas a la realidad de los cambios de un Ministerio de Economía, siempre esos cambios del Ministerio de Economía generan la volatilidad que estaba mostrando recién Nacho en la calle. Digo, siempre que hay alguna salida intempestiva en la historia reciente, digo, salida intempestiva, te digo algo muy desprolijo como fue lo del ministro Guzmán, que actuando en caliente, si bien su carta estaba preparada hace 7 días, si vos querés hacer cierto daño, lo haces como lo hizo, ¿no?
con un tuit, no avisándole al presidente, no preparando la cancha. Estaba dolido Guzmán y dejó en evidencia que se quería ir haciendo daño, que fue lo que finalmente ocurrió, porque esta imagen no la tendrías si él hubiera hablado antes con el presidente, le hubiera planteado sus diferencias, hubieran consensuado la forma de salida, pero Guzmán le contestó a Cristina, Cristina elogió a Melconian y ahí está parte de la historia. 3 temas para tener tranquilidad. Por favor. Tema 1, Nacho decía el tema de los bancos. Ojo, los bancos tienen todos los dólares que tienen la gente, digo, no hay un riesgo con esos dólares porque hay respaldo de los dólares de la gente con lo que la jerga se llama encajes. Es una situación muy distinta a la que se produjo en otras épocas tristes de la Argentina donde vos no tenías suficiente respaldo. Hay que decirlo también, los depósitos en dólares en la Argentina desde las PASO a esta época cayeron 45% y es cierto que en territorios como el día de hoy hay más incertidumbre y la gente suele tener la tendencia de ir y tratar de sacarlos. Los dólares están. Lo que por ahí ocurre es que vos no tenés, cuando hay un efecto, ¿te acordás lo que le pasó a la CUNSA? Que va toda la gente junta, tenés que pedir turno o demás porque así está preparado el sistema. Ningún banco tiene en una filial todos los dólares que tendría un ahorrista guardados. Claro. Ese punto es importante. Y el otro punto, es cierto que esto va a producir una devaluación de hecho. ¿Y por qué no te digo de derecho? Porque el dólar oficial está clavado, pero en la medida que el dólar blue, como estaba mostrando Nacho, se dispara, tarde o temprano ese dólar oficial va a tener lo que, palabras de Melconian, fue un fabregazo, que es la mayor devaluación que había tenido en la época de Cristina. Y es interesante y me van a ayudar seguramente Guadalupe y Ziblatt para ver ahora en cuánto está abriendo el dólar oficial, para entender este dato que vos estás diciendo. Pero aparte ya hemos aprendido, José, que esto es Argentina y el aumento del precio del dólar se traslada a precios. Esto es a los precios comunes y corrientes, al resto de los precios. Me parece que es tan obvio como eso, José, ¿no? Sí, y un dato que complejiza aún más esto que vos bien planteás y que tiene que ver que, acordate que las importaciones le sumaron hace pocos días un cepo muy superior al que ya tenían. ¿Esto qué te está ocasionando? Que si vos sos vendedor y tenés que enviar algo a la Argentina, lo primero que le pedís al que paga en la Argentina son pagos anticipados. ¿Por qué? Porque empezás a desconfiar de un país en el cual la llamada telefónica a la hoy ministra se produce 2 horas antes del anuncio formal de que ella sería la ministra. Quiero decirte, hoy encima hay un sobrepago que tienen que hacer los importadores, que es el factor desconfianza por la Argentina, y eso va a incidir en una mayor demanda de dólares que el central no tiene. Bien, lo consulto acá con los chicos que están viendo las home banking. ¿Pudieron entrar? ¿Pueden ver si hay alguna Ahora pude. ¿Y cuánto está la cotización de...? A ver, ahora digo, vuelvo a entrar. Porque, digo, hubo problemas. Yo imagino que no sospecho nada raro, José, pero imagino que todo el mundo se volcó a la home banking para tratar de o pagar la tarjeta en dólares, como estaba diciendo Guadalupe. Mucha gente por Twitter está diciendo ese ejemplo, ¿no? Intenté pagar la tarjeta en dólares, viajé recientemente y no me permite pagarla. Claro, obviamente. Y esto genera, no sé cuánto está el dólar oficial ahora en este momento, si lo podemos ver, ¿no? 2.15. ¿Siguen 2.15? Sí, no se mueve el dólar oficial. De hecho, están diciendo los especialistas en la materia que está vendiendo fuerte, sobre todo en el mercado futuros, el central para contener el valor. Claro. Había comprado algo de reservas José, el central, en las últimas horas. La semana pasada había comprado. José, ¿por qué se decidió al final no ir por la posibilidad de un feriado cambiario? ¿No hubiera sido mejor teniendo en cuenta que recién va a asumir a las 5 de la tarde, o sea, cuando ya los mercados cerraron, o sea que va a ser todo un día de incertidumbre? La definición se dio porque lo que estamos viviendo hoy, paradójicamente, pese a toda la información que vamos compartiendo, paradójicamente es un día tranquilo. Y digo, ¿cómo un día tranquilo si lo que estamos mostrando es todo lo contrario? Porque la verdad es que lo que estás viendo hoy son pequeñas muestras, ¿no? Pequeños botones de muestra, pero no algo que afecte la macroeconomía. Eso lo vas a ver mañana. Entonces, la decisión política de no poner un feriado cambiario tenía que ver con que desde el gobierno nacional sospechaban que por este 4 de julio en Estados Unidos, ese feriado se iba a que se produce hoy, exacto, iba a morigerar, algo que a juzgar por la percepción y lo que está ocurriendo hoy con la información, vos sabés que la nota más leída por lejos hoy de todos los portales, pero 10-1 tiene que ver con el dólar.
Y Claro. Luis, déjame corregirme algo, el oficial 215, el solidario. Sí, o sea, con todos los sí, impuestos. es que el único que se consigue, el otro, Sí, olvídate. 130, 131 el oficial. Dice Ziblatt si antes de la 1 de la tarde te puedo volver a llamar, José. Sí, Dice acá él. estamos. Dice, Estaremos trabajando. yo nunca te Si lo dice molestaría Gabriel, 2 veces en el mismo día. Imagínate. Acá estamos, si lo dice Gabriel, estamos. Gracias. ¿Viste? Bueno, o sea, va a volver a salir a trabajar del Río gracias a Ziblatt. Gracias, José. Abrazo enorme. Bueno, estamos tratando de recorrer lo que sucede en el día a día.